Camila. Natalie. Luis Guerrero. Daniel García. García. Así, Daniel. Álvarez. No sé si hay con Natalie, ¿alguno lo conoce, muchachos? Angélica Álvarez, Arrigui. Paola Jiménez. Juliet Betancourt. Angie Reyes. Listo. Natalia Cárdenas. Natalia sí está. Valentina Moreno. Sí. Moreno. Carol Carvajal. Chaparro. Vanessa Maldonado. Lenin García. Sí. Carolina Gómez. Profe. ¿Cómo estás? Gómez Luz Carolina. Felipe Becerra. Sí. Ok. Bueno, muchachos, luego de pronto pues el micrófono cerrado mientras le damos el inicio. Cardoso, sí está. Isabela Flores. Flores Isabela, sí, correcto. Bien. Arias Carreño, sí. Valentina. Bueno, estamos dando el margen de los 5 minutos para el ingreso, verificando la lista aquí y verificando que sean la chica que me puso iPhone, no sé, para que por favor recuerden que hay que poner nombre y apellido. Bueno. Entonces estamos dando los 5 minuticos para que les avisen a sus compañeros. Quedan 2 minutos para poder cerrar el ingreso. Entonces, para que les avisen, muchachos, a sus compañeros de que apenas faltarían 5 minutos para que cerremos el ingreso de la reunión. Que le digan a sus compañeros que se apresuren a ingresar. Nos quedan 2 minutos para cerrar el ingreso. Aquí después de la verificación por lista, entonces para que les informen, ya vamos a iniciar. La guía esta semana es una guía corta, pero de pronto de cuidado en el trabajo, en el detalle de armar los factores de conversión. Un poquitico se incrementó un paso más en el trabajo, en el procedimiento que hacíamos en la semana pasada del desarrollo de las guías de cálculos mol a mol. Aquí lo único que vamos a hacer es incrementar de pronto un factor de conversión más. Camilo Rodríguez, no lo ve. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Sí? Profe, Valentina Monterrey y Natalie Rojas no pueden asistir a la reunión porque no tienen conexión. Bueno, no te preocupes, aquí las tenemos en cuenta. Entonces, para que, sí, pero entonces hay algunos chicos que también, ahora que hagamos el balance de las notas, finalizando la semana, aspiro a terminar por fin. Entonces, tener en cuenta, porque el coordinador ya está solicitando un informe, ya se hizo con los octavos y novenos de los chicos que no han presentado actividades hasta el momento. Ya hemos pasado la mitad del segundo periodo, estamos en la semana 6, son 10 semanas. Les recuerdo que pues en la semana 10 no se hacen actividades, simplemente se utiliza esta semana para tratar de llegar a acuerdos con chicos que deban actividades. En la semana 10, ahí se socializan las notas
definitivas de cómo quedó el segundo periodo y pues a esperas a ver de qué decide el gobierno con respecto al tercer periodo, es decir, lo que corresponde al mes de agosto. Mes de julio nos correspondería las semanas, la semana siguiente, semana 7, o sea que faltaría semana 7, 8 y 9, faltarían 3 semanas que se hacen en julio de segundo periodo. La semana 10, como les digo, es una semana de revisión de actividades, de que los muchachos que deban actividades, entonces ahí de pronto se van a llamar, se les va a llamar para que se busquen unos acuerdos. Bien, creo que ya pasó. Entonces cerremos ya. Ya pasaron los 5 minuticos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Bien, vamos. Profe, buenos días. Sí, Profe, lo que pasa es que Selena Álvarez, el celular pues se le dañó y pues por ahí es que uno pues entra a WhatsApp. Entonces pues ella hoy no se puede conectar. El celular bueno, lo llevan a corazón. arreglar ayer en la tarde, entonces pues para que porfis. Bueno, tranquila, no te preocupes, hoy lo estamos teniendo en cuenta. Recuerden, muchachos, que los chicos que tienen dificultad de conectividad ya están reseñados. Ellos se les ha dado también alguna situación especial de, de que puedan ir al colegio a reclamar sus guías. Entonces, bueno, vamos aquí a compartir pantalla. Profe, ¿será que ¿Sí? puede dejar entrar a Juan David Saavedra? A Juan David. Bueno, ya le damos ingreso. Aquí cerramos. Dile que ingrese. A ver. A Juan David. Listo. ¿Será Juan Barrera? Ahí le puso Juan Barrera. Debe ser el mismo, ¿cierto? Sí, señor. Duván Fuentes, sí debe ser el mismo también. Duván Fuentes, perdón. Ese chico es Duván, el del grado. Bueno, vamos a bloquear acá. Ahora sí. Y vamos a dar compartir pantalla. Ruego el favor de los que ingresan. Bueno, aparte del micrófono. Entonces, bueno, muchachos, esta semana, cuéntenme si me pueden ver mi guía, si están viendo aquí la pantalla, muchachos. Sí, señor, ahí se ve. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchachos, el trabajo que se va a hacer esta semana es hacer los cálculos gramo a gramo. Es decir, el dato que yo te doy de inicio en el problema está en gramos y la respuesta hay que darla en gramos. La semana pasada, el dato inicial se daba en moles, la respuesta se daba en moles, pero hubo algunos problemitas ahí del desarrollo, del hacer, que el datico se les dio en gramos para que lo pasaran a moles, hicieran el procedimiento, dieran el resultado en moles. Otro problemita en el que se les dio el dato en moles, hicieran el procedimiento y el resultado en moles tenían que pasarlo a gramos. Eso fueron dos cositas. Esta vez vamos a hacer algo similar, es decir, que esto es como una continuación muy cercana a lo que se hizo la semana pasada. Esta vez el dato inicial lo doy en gramos, lo pasan a moles, entonces aquí lo escribimos aquí. El dato inicial se va a dar en gramos. ¿Qué hacemos? Lo pasamos a moles con factor de conversión, mol. Luego lo pasamos a moles del dato solicitado, a moles de la sustancia solicitada. Mol de la sustancia solicitada. Y esas moles de la sustancia solicitada las pasamos a gramos. Dense en cuenta cómo es el procedimiento que vamos a manejar esta semana. Procedimiento sencillo, que es solo factores de conversión, solo uso de calculadora, pero es importante que comprendamos que todo parte del balanceo de la ecuación, porque este factor en el cual voy a pasar de moles de la sustancia dada a moles de la sustancia solicitada, este factor que estoy reseñando aquí, este factor se hace teniendo en cuenta el balanceo de la ecuación. Tienes que tener en cuenta ese balanceo de la ecuación. Bueno, muchachos, entonces vamos inicialmente a, bueno, esta forma de presentación de guía estoy probándola. El rector hizo una solicitud de que tratáramos de utilizar este modelo de guía, pero pues la verdad no sé, no me agrada mucho, pero estamos probándola. Aquí está, ahí está la clave también de Classroom para décimo E. Está la fecha máxima en la cual tienen que entregar esta actividad, el 26 de junio. Y las fechas de la evaluación, entonces será la semana 6, o sea, la semana
la semana siguiente, no sería esta semana, para presentar esta evaluación. Se les da una semanita de plazo y la presentan la semana siguiente, más o menos entre el día miércoles y jueves. Bueno, Profe, que si puede quitar un poquito el bloqueo que va a ingresar un estudiante, por favor. Bueno, vamos Kevin a Heredia, que darle se le quita el ingreso a Kevin, pero que bueno, ya sea el último. A ver, dile que ingrese a Kevin. Kevin, pero Heredia ya había ingresado. Kevin. El internet se le cayó. Ah, se le cayó. Ya. Okay. Sí, señor. Bueno, perfecto. Gracias, Savera. Bueno, vamos a ver. No veo a Kevin. Dile que se apresure allá. Listo. Bueno, a ver que termine de unirse. Kevin, ya. Ok, entonces ahora sí. Ahora sí, compartamos nuevamente. Y entonces sí vamos aquí en esta parte. Entonces, muchachos, los principios en los cuales se basa el trabajo que vamos a hacer esta semana son dos principios fáciles. Entonces, cuando hay una transformación química, se tiene que tener en cuenta la ley de la conservación de la masa. Es decir, que la sumatoria de la masa de los reactivos de una ecuación tiene que ser igual a la sumatoria de la masa de los productos. Me faltó algo. Sumatoria de la... no. Sumatoria de la masa de los productos. Es decir, que siempre la masa de las sustancias que se van a transformar tiene que ser igual a la masa de las sustancias transformadas. Ese es un proceso que ocurre en todas las circunstancias en las cuales la materia cambia. Por ejemplo, si vamos a preparar un sándwich, me gusta mucho el ejemplo del sándwich porque es muy diciente para lo que es la química. Si es 2 rodajas de pan con una rodaja de jamón, entonces son 2 de pan, esos son los reactivos, más una de jamón, y entonces nos produce un sándwich. Un sándwich, ahí está. Ok. Entonces, ya habíamos visto esas proporciones, pero ahora sumemos la masa. Tomemos una balanza y pesemos las 2 rodajas de jamón, perdón, las 2 rodajas de pan y la rodaja de jamón. Y ahora pesemos el sándwich, pues obviamente nos tienen que dar masas iguales en gramos. Esa es la ley que tenemos que nosotros manejar aquí para todos los procesos de cálculo que vamos a desarrollar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la ley de la conservación de la masa en cualquier circunstancia de transformación de la materia llamada reacción química va a suceder igual. Aquí, entonces, en esta parte de la guía estoy mostrando eso. 2 rodajas de pan, ¿cierto? Nos produce un sándwich, estoy hablando de eso. Y aquí traje un ejemplo muy común, muy de la cocina, y es la preparación del pan. Vamos a mirar la masa, 50 gramos de harina, 20 gramos de levadura, 20 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 260 gramos de agua y 25 gramos de aceite. Significa que hay ¿cuántos? 835 gramos de ingredientes. Esos son los reactivos de la reacción. Entonces los productos son los reactivos. ¿Sí? Estos se nos van a convertir cuando le agrego calor, se me convierte en pan. Pero el pan producido tiene que ser igual a la masa de sus ingredientes. Sin embargo, no es así. ¿Pero por qué? Porque hay una cantidad de masa que se desprende en forma gaseosa. Por eso es que cuando estamos preparando el pan, empieza a desprenderse un olor que es bastante agradable. Se desprenden estas aromas. Estas aromas es porque las partículas gaseosas, muchas de las sustancias que se empiezan a producir en la generación del pan son gases y van a quedar en el ambiente y eso es lo que nosotros vamos a oler. Es decir, que si le sumamos la masa de los que son gaseosos más la masa de pan, ahí sí nos dan los 835 gramos de los ingredientes que nosotros agregamos, que tienen que ser iguales a los 835 gramos provenientes del pan más las sustancias gaseosas. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en los cálculos que nosotros vamos a desarrollar, que tenemos que desarrollar en esta semana. Y entonces, aquí yo les coloco en este ejemplito que muestra aquí la guía, les muestro es un modelo, el modelo que se ha utilizado durante mucho tiempo para poder explicar lo que es una reacción química. Y ocurre que
tengo que hacer reaccionar el metano. El metano es el gas que llega por tubería. Reacciona con el oxígeno y produce la llama. Pero en la llama, ¿qué hay? Dos gases, que son dióxido de carbono y ¿qué? Y agua. Estos son los que se hacen en los productos. Entonces no olvidemos los de lado izquierdo reactivos, lado derecho productos. Aquí mire cómo represento. El carbón es la parte negrita esta. Esto es el carbón. Y el hidrógeno es lo rojo. Los 4 átomos de hidrógeno alrededor del átomo de carbono forman la molécula de metano. Esa es la que estoy mostrando ahí. Una molécula de metano reacciona con ¿cuántas moléculas de oxígeno? Que estoy representándolo con azul. Con 2 moléculas de oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso O2 está representado aquí. Y nos produce, evidentemente, cuando estas chocan, los reactivos chocan entre sí. Entonces, chocan con tanta fuerza que obviamente hay una recombinación y se van a formar, entonces, un átomo de carbón con 2 átomos de oxígeno, como lo ven ahí, para formar el dióxido de carbono. Forman una molécula de dióxido de carbono. ¿Y cuántas moléculas de agua se forman? 2, porque obviamente el hidrógeno que salió desprendido acá, mírenlo, aquí está, eran 4 hidrógenos, entonces tú ves aquí 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Y el oxígeno, porque aquí hay 2 oxígenos y en total habían 4 oxígenos. Entonces aquí ya hay 2. Y los otros 2, ¿dónde están? Ahí. Entonces ahí está el balance de masas completo, que nos dice que la masa en gramos de los reactivos es igual a la masa en gramos de los productos. Ahí me quedó al revés. Entonces masa en gramos o masa en gramos de productos igual a masa en gramos de reactivos. Sino que comúnmente uno acostumbra a colocar de primeras los reactivos y después, entonces, para representar los productos. Pero generalmente en la ecuación, los que son reactivos son los del lado izquierdo y los productos los del lado derecho. ¿Ok? ¿Me iban a decir algo por ahí alguien? Bueno, entonces, vamos aquí a borrar un poquitico, que eso son simplemente algunas analogías y algunas ilustraciones para que nos ayuden a entender. Oigan, Por favor, el micrófono, que alguien de que lo tiene encendido. Entonces, ahora muchachos, esto que acabo de decir ahí, nuestra masa de reactivos igual a masa de productos, entonces tenemos lo siguiente. Si te das cuenta, al balancear esta ecuación, tengo 1 mol de metano, 2 moles de oxígeno, 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Tengo que probar que la masa de reactivos es igual a masa de productos. Solamente aquí para probarla. No es que sean los ejercicios finales, no, es para probarlo, es una ilustración. Entonces, vamos a ver. Los reactivos los coloco en el cuadro de arriba. ¿Quiénes son? Metano, ahí está. ¿Quién es otro? Oxígeno, ahí está. Y vamos a ver, ¿cuánto pesa el metano? El metano, el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 por 4, 4 más 12, 16 gramos es el peso de 1 mol de metano. Pero aquí hay 2 moles de oxígeno. ¿Cuánto pesan esas 2 moles de oxígeno? Pues bien, cada oxígeno pesa 16 gramos. Por 2 serían entonces 32. ¿Ya? Entonces, sería 16, perdón, sí, 16 por 2, 32. Y 2, entonces sería, bueno, 32. Por ahora simplemente tenemos que 1 mol de oxígeno nos pesa 32 gramos. Pero ¿cuántas intervienen en la ecuación? Del metano interviene 1, del oxígeno intervienen 2, como lo podemos ver acá, 2. Entonces el oxígeno 16 por 1, 16. El metano 16 por 1, 16. El oxígeno 32 por 2, 64. En totalidad, 80 gramos de reactivos. Vamos a ver si los productos nos dan también 80. Y tiene que darnos porque masa de reactivos tiene que ser igual a masa de productos. Entonces, el dióxido de carbono, ¿cuánto pesa 1 mol? Hacemos la cuenta. El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16, pero por 2, 32. 32 más 12, 44. Esos datos que yo di del carbono 12 y oxígeno 16 son datos del peso atómico y obviamente eso lo encontramos en tabla periódica y es el trabajo de las semanas anteriores. Bueno, el agua. Ya sabemos que el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno 2. 16 y 2 son 18 gramos. Ese es el peso de 1 mol respectiva de dióxido de carbono y 1 mol respectiva de agua. Pero al balancear la ecuación, ¿qué nos dice?
Aquí arribita nos dice que es 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. O sea que hago la multiplicación, 40 por 1 hay 44 gramos de dióxido de carbono y el agua, 18 por 2, 36 gramos de agua. Sumados nos dan 80 gramos. Mire cómo sí nos dan las masas iguales. Eso se tiene que cumplir en todos los procesos de cálculo, que desde luego son muy simples. Aquí pues lo ilustré bastante largo, pero realmente no se hace todo eso en el desarrollo de los problemas. Es para comprobar el concepto de que masa de reactivos es igual a masa de productos. Sin más preámbulos, entonces aquí simplemente ya vamos a los ejercicios de aplicación. Estos ejercicios de aplicación es ejercicios en los cuales, como vamos a ver aquí en el ejemplo número 1, ahí está. En estos ejercicios de aplicación se te van a dar los datos iniciales en gramos y se solicitan los datos finales en gramos también. Entonces, en eso vamos a realizar lo siguiente. Este ejercicio dice, a partir de del carbonato de calcio, que es la piedra caliza, el ReCO, si yo caliento el carbonato de calcio hasta 800 grados centígrados, se me va a convertir en una masa de color blanco, del cual se hizo la tiza o el yeso. Y de ahí se fabrican estos materiales, tiza, yeso, pero también se fabrica baldosín, también se fabrica cemento y otra cantidad de productos, entre esos algunos agrodesarrollos para el campo. Al calentar la piedra caliza 800, se me produce este polvillo blanco y se desprende este dióxido de carbono en la atmósfera. Ahí tenemos un proceso de transformación químico. Pero vamos a ver qué es lo que nos está preguntando con esta ecuacióncita. Aquí ya la tenemos escrita. Entonces nos está preguntando, dice, aquí dice el problema, si se quisiera saber qué cantidad de óxido de calcio se produce al tratar 400 gramos de carbonato de calcio. Vuelvo y escribo la ecuación aquí arriba. Un ladito, borramos aquí las rayas que nos quedaron de los ejercicios anteriores. Entonces, bueno, vuelvo y la escribo otra vez aquí arribita. El carbonato de calcio, si lo caliento, entonces se me va a convertir entonces en óxido de calcio o cal de color blanco y el desprendimiento de un gas que es el dióxido de carbono. Bueno, lo primero que tengo que hacer cuando veo una ecuación química es balancearla. Un calcio a la derecha, un calcio a la izquierda, un calcio a la derecha. Un carbón a la izquierda, un carbón a la derecha. 3 oxígenos a la izquierda, vamos a ver a la derecha, tengo 1 y 2, 3 oxígenos, muchachos. Quiere decir que esta ecuación no necesitó de balanceo, ya está balanceada. Vamos ahora a relacionar que nos pregunta. Voy a tratar 400 gramos, subrayo, de carbonato de calcio. Ahí donde ubiqué el carbonato de calcio y coloco los 400 gramos del carbonato de calcio. Y nos pregunta qué cantidad de cal se produce. Cantidad de cal u óxido de calcio, ¿cuánta se produce? Ajá, ahí está. Entonces, son estas dos sustancias las que me relaciona el problema. Luego, voy a arrancar por el dato de inicio y lo que dije al comienzo, primero lo paso a moles. Gramos de carbonato de calcio, de CaCO3. Y este datico primero lo paso a moles. Como ya aprendí, 1 mol de carbonato de calcio, 1 mol de CaCO3. Eso. ¿Cuánto me pesa? Pues hago las cuentas. El calcio me pesa 40 y 40. El carbono 12, 40 y 12, 52. Y el oxígeno 16. 16 por 3, 48. 52 más 48 nos dan 100. O sea que estos serían 100 gramos, es el peso de 1 mol de carbonato de calcio. Recuerden que ese peso molecular ustedes ya lo deben saber allá. Creo que fue la guía de la semana 3. Bueno, ya con esto de 50 muchachos,
Estoy en moles de carbonato de calcio. Ahora bien, este factor, este que estoy aquí haciendo, es el más importante, porque voy a pasar de moles de carbonato de calcio a moles de óxido de calcio, que es la sustancia solicitada. Voy a pasar las moles de la sustancia dada a las moles de la sustancia solicitada. Entonces, ¿cuántas moles hay en la ecuación de carbonato de calcio? Una. Entonces, ahí un mol de carbonato de calcio de CaCO3 y la coloco abajo con la intención de cancelar moles de carbonato de calcio con moles de carbonato de calcio. Y un mol de carbonato de calcio me produce ¿cuántas moles de óxido de calcio? Una. Entonces, arriba un mol de óxido de calcio. Ahí está. Si dejo el problema hasta ahí, el factor me va a dar el dato en moles de óxido de calcio, pero no quiero moles de óxido de calcio, sino quiero gramos de óxido de calcio. Y el último factor es para pasar las moles de óxido de calcio, voy a pasarla a gramos. ¿Cuánto pesa un mol de óxido de calcio? Pues ya sé que el calcio me pesa 40 y el oxígeno me pesa 16. 40 más 16, entonces serían 56 gramos de óxido de calcio. Ahí está. Listo, muchachos. Y aquí cancelo y date cuenta que me tiene que dar el dato en gramos de óxido de calcio, que es lo que me está solicitando el problema. Ese procedimiento ya lo hago en calculadora. Recuerden, 400 por 1, 400 por 1, pues 400 y por 56. 400 por 56 dividido entre la multiplicación de lo que está abajo. 100 por 1, 100 por 1, 100. Entonces sería 400 por 56 dividido entre 100. Entonces nos daría aquí 400 por 56 dividido entre 100. Y nos da el resultado que nos daría 224. 224, lo colocamos completico. Gramos de óxido de calcio. ¿Sí? Ahí está. Y esa es la respuesta del ejercicio. Se encuentra, muchachos, que es muy simple. Este factor que estoy aquí reseñando, aquí hago en la reseña, este factor es el más importante porque es el que me permite pasar las moles de la sustancia dada a las moles de la sustancia solicitada, o la masa de la sustancia dada a la masa de la sustancia solicitada. Y luego el último factor es pasar esas moles de sustancia solicitada a gramos. Bueno, vamos a revisar otro en el cual el balanceo de la ecuación, pues obviamente no nos dé 1 a 1, como esta que nos salió bastante fácil porque nos quedó 1 a 1. Entonces, pueden ser muchos casos. Y entonces, en este vamos a pasar a otra en la cual no nos den los cálculos 1 a 1 como tenemos acá. Pues en cuenta que aquí ya les hice el procedimiento en la guía y aquí aparece, menos que borremos, aquí aparece, miren, los 224 gramos que obtuvimos, está el mismo procedimiento que expliqué allá, todo eso, el factores, este factor es muy importante, ahí nos dio 1 a 1, se lo pueden revisar, que es todo lo que acabo de explicar ahorita. Vamos a otro ejemplo, que es el ejemplo 2. En el ejemplo 2, entonces, ya nos aparece una ecuación diferente, muchachos. Entonces, ya esta no nos va a dar 1 a 1, la voy a escribir aquí. Simplemente es el ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico, muy conocido por ser el ácido de batería, bastante corrosivo, muy peligroso, es el ataque de los ataques con ácido. Si lo hago reaccionar con el hidróxido férrico, entonces lo voy a neutralizar, ya no se va a volver agresivo, ya deja de ser agresivo porque le estoy colocando una sustancia que es una base fuerte. Inmediatamente se me va a convertir en una sal que ya no tiene pH bajo, como lo tenía el ácido sulfúrico que tiene un pH bajo y el hidróxido férrico tiene un pH alto y los dos se contrarrestan y nos va a formar esta sal que obviamente es el sulfato férrico, el Fe2,
SO4, 3. Nos da esta sal. Más agua. Todas las reacciones de neutralización en el cual neutralizo un ácido como una base van a ser muy similares. Por eso dice el problema de neutralización. Bueno, dice, la ecuación balanceada. Bueno, vamos. Lo primero que hay que hacer es balancear la ecuación, muchachos. 2 hierros, empiezo por los metales, al lado derecho, 2 hierros, al lado izquierdo, 3 azufres, al lado derecho, 3 azufres, porque se encuentra que afecto todo, 3 azufres, al lado izquierdo, hidrógenos, 3 por 2, 6. Este es el 3, FeOH 3 veces 2 por 3, 6. Entonces 6 de acá y 6 de acá nos dan 12 hidrógenos. Y aquí tienen que aparecernos 12, o sea que ¿qué hago? Le pongo el 6 adelante, temas ya vistos, 6 por 2, 12. Entonces, ahora muchachos los oxígenos, 3 por 4, 12 oxígenos de ahí, más 2 por 3, mire, 6 oxígenos de ahí, ahí nos dan 18 oxígenos. Vamos a ver si al lado derecho nos dieron 18 oxígenos. Entonces, primero 4 por 3, 12 oxígenos ahí. Y en el otro 6 por 1, 6 oxígenos allá. Entonces, en total 18 oxígenos también. Y date cuenta que nos quedó nivelada la ecuación. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí ya tenemos la primera circunstancia, balancear la ecuación. Vamos a borrar estos datos que igualmente les queda el video para que ustedes puedan revisar las veces que sea necesario su procedimiento. Entonces, bueno, nos faltó el 2, que se nos fue yendo. Se nos borró. Y H2. Okay. Bueno, ahora, ¿qué nos pregunta? La cantidad de sulfato férrico, mire el dato que nos están preguntando, cuando yo pongo a reaccionar 500 gramos de ácido sulfúrico. 500 gramos de ácido sulfúrico. Eso. Miren, muchachos, sustanciada, miren, sustancia solicitada. Hacemos el procedimiento todo completo. Luego, lo primero que hay que hacer es, vamos a pasar estos 500 gramos de sulfato férrico, de Fe2, SO4, 3 veces. Vamos a pasarlo a moles. Es el primer paso del factor de conversión. Y entonces yo sé que una mol de sulfato férrico, una mol de sulfato férrico, o sea, de Fe2, SO4, 3. ¿Cuánto me pesa? Pues entonces, ay, perdón, no es estos 500, miren, me distraje. Estos 500 no son de sulfato férrico, perdónenme, muchachos. Estos 500, aquí cogemos otra vez el lápiz. Estos 500, no lo dice claro, son de ácido sulfúrico. Entonces, lo primero que tengo que pasarlo es a moles. Entonces, yo sé que una mol, aquí coloco, bueno, ahí borré más de la cuenta, de ácido sulfúrico, H2SO4, me pesa, hacemos la cuenta, hidrógeno, 2 por 1, 2, más 32, serían 34, y el oxígeno 16 por 4, 64, entonces nos darían 98 gramos. Eso es un cálculo que ya se practicó en semanas anteriores. Gramos de ácido sulfúrico, carajo, H2SO4, y listo. Entonces, recuerden que estos 500 eran de ácido sulfúrico, entonces se cancelaría ese de allá, que lo borré ahorita, 2 gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico, y me quedan moles de ácido sulfúrico. Ahora, entonces, estas moles de sustancia dada, voy a pasarlas a moles de sustancia solicitada. Yo digo 3 mol de ácido sulfúrico ¿qué me dice la ecuación? Mire, 3 mol de ácido sulfúrico me produce 1 mol de sulfato férrico. 1 mol de sulfato férrico. De Fe2, SO4 3 veces. SO4 3 veces. Bueno, listo.
Entonces ya lo pasé ahí y Profe. ahora, señor, te escucho. Qué pena interrumpirlo. Es que a Adriana se le cayó el internet, entonces está pidiendo si la pueden dejar Ah, bueno, ingresar otra regálame un vez. minutico, acabo aquí y ya la dejo ingresar, ¿sí? Porque pues es que es para Ok. no, que al salir y volver a entrar me borra lo que he hecho, ¿sí? Bueno, ok, entonces, ya con esto hemos pasado en moles de sustancia dada a moles de sustancia solicitada. Y ahora las moles de sustancia solicitada vamos a pasarlas a gramos. Un mol de sulfato férrico, SO4,3. ¿Cuánto pesa esto? Pues bueno, hierro 56 por 2, 112, azufre 32 por 3, 96 y oxígeno 16 por 12. Todo eso nos va a dar 400 gramos. ¿De quién? De sulfato férrico, o sea, Fe2SO4,3. Bueno, entonces moles de sulfato férrico se dan con moles de sulfato férrico y el resultado nos da en gramos de sulfato férrico. El resultado es multiplicar 500 por 1, 500 por 1 por 400 y dividirlo entre lo de abajo, 98, porque esto es el peso molecular del ácido glucónico, 98 por 3. Entonces en la calculadora sería 500 por 1 por 400 dividido. Y a la parte de abajo, paréntesis, muchachos, porque en la parte de abajo hay una operación que es 98 por 3. Y le doy igual y me da 680 gramos de sulfato férrico. SO4, 3. Listo. Entonces, muchachos, como pueden darse cuenta, nos da el mismo resultado de acá. Y aquí están los daticos de la forma, pero no los pasos, cómo llegamos a lo mismo que acabo de explicar. Bueno, muchachos, vamos a borrar acá porque les queda el video. Y antes de que el tiempo siga pasando, entonces vamos a darle el ingreso a la compañera y a hablar de lo que hay que hacer para esta semana. Entonces, le damos el espacio a la compañera para que ingrese. Dile a que puede ingresar, por favor. Que se le cayó el internet a la niña para pronto porque me quedan unos minuticos. No la veo Profe, que si ingresando. puede dejar ingresar a Alexandra. María Sí, dile que Alexandra. ingresen, corazón, que se me va a acabar el tiempo. No las veo ingresando. No veo a los chicos allá. Bueno, démosle aquí ingreso, Alexandra. Bueno, vamos a presentar pantalla y dejémoslo abierto, ya que se nos va a acabar para que ingrese el otro compañero. Así, Adriana Chaparro, que se le acabó, se le cayó también el internet. Bueno, ya. Bueno, muchachos, entonces volvemos a al compartir pantalla. Dejamos abierto ahí para que ingresen. Listo. Aquí les doy un videito, muchachos, 2, para que puedan practicar. El saber qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, dejémosle a Vanessa Maldonado. El saber realizar un mapa conceptual y el hacer estos 5 ejercicios, muchachos. No se les olvide que hay que presentar la evaluación la otra semana. ¿Sí? El tiempo me está acosando ya. Entonces, no lo olviden, muchachos, que la otra semanita presentamos la evaluación. Entonces, son 2 cositas. Mapa conceptual y presentar la evaluación en el saber y en el hacer estos ejercicios. Cualquier circunstancia, muchachos, me informan para poderles colaborar, bien sea haciéndoles un video o de la manera que sea necesaria de poderles colaborar en el desarrollo de esas actividades. Ruego el favor de que participen, muchachos, y hagan sus trabajos honestamente para que sigamos no solamente sacando buenas calificaciones, sino que sigamos siendo el primero y sigamos siendo el primero aprendiendo. Aprendiendo es la parte más importante. Bueno, el tiempo no demora en sacarme. Les doy un saludo a todos, muchachos.